¿Dios creó la maldad? La respuesta sencilla y simple es sí, claro, Dios fue. ¿Por qué? Porque en este mundo de dualidad existe el bien, el mal, bondad, maldad, día, noche. Todo fue creado por el Creador. Cualquier cosa que exista la creó Él. Y tiene un propósito y un sentido. El gran propósito de esta gran dualidad es que nosotros podamos distinguir y valorar tanto lo bueno como lo malo, tanto el frío como el calor, y poder estar expuestos a ambas cosas y nosotros, a través de nuestra conciencia, poder elegir siempre lo que más nos conviene. Al final, lo que más nos conviene es el lado de la bondad. Sin embargo, no tiene sentido que todo fuera bondad en este mundo desde el inicio, porque entonces no te habría tenido sentido crear el universo. El creador ya era bondad infinita. Sin embargo, quiso tener límites, quiso autoponerse límites. Entonces, esta es una manera muy sencilla y muy bastante resumida de una de las razones por las cuales el Creador hizo este mundo dual, este universo de dualidad. Incluso las estrellas en las galaxias tienen son binarias. Entonces, ¿cuál es el punto de esta dualidad? Pues es una limitación, el autolimitarse, el que el Creador conociera qué es la limitación. Es algo muy sencillo de entender si, por ejemplo, pensamos, el Sol es sumamente poderoso, ¿verdad? La estrella, nuestra estrella de nuestro sistema. Entonces, el Sol, si tuviera conciencia de repente, por así decirlo, y pudiera pensar y tener pensamientos, y alguien le preguntara, ¿me puedes explicar qué es el frío? Y fuera muy sabio, ¿no? Y él contestaría, sí, sé, esto es el frío. ¿Y tú has sentido el frío? Le preguntarían, y pues él diría, no, no lo he sentido. Pero sí sabe lo que significa, pero no sabe lo que es el frío, porque no lo ha sentido jamás. Entonces, una manera de autolimitarse es poder encarnarse en seres muy básicos como nosotros los humanos. O sea, estos cuerpos humanos son muy básicos, a pesar de que tienen su grado de complejidad, etcétera, pero somos muy básicos. Realmente no somos tan complejos. Más complejos tal vez sería una planta, un árbol, que simplemente para poder existir ellos necesitan cosas mucho más básicas que nosotros, como es el agua, el aire, el sol y nutrientes. Pero nosotros ocupamos muchísimas más cosas. Pareciera que somos más complejos, pero en realidad estamos atados completamente a estas entidades corpóreas que son nuestros cuerpos. Y ocupamos, y siempre somos esclavos de lo que el cuerpo necesita, que si estamos cansados, que si tenemos hambre, que si queremos hacer del baño, que si tenemos sed. Entonces, realmente estos cuerpos nos limitan demasiado. Más sin embargo, tenemos la capacidad de pensar, de hablar, de comunicarnos, de crear con nuestras manos, con nuestras mentes. Entonces es un nivel muy diferente en el cual las almas, al encarnarse y al proveerse de estos cuerpos materiales, puede el creador sentir la limitancia, todos los limitantes que existen en realidad en nuestro alrededor. Y aparte, pues, sentir
Odio, amor, felicidad, alegría, angustia, dolor, placer. Pero todas estas son cuestiones físicas corpóreas que gracias a estas limitantes que existen en este mundo de dualidad, el Creador puede experimentar todo eso. Y nosotros, nuestras almas encarnadas, tienen también ese privilegio. Recordemos que en realidad las almas provienen del Creador y que al bajar, por decirlo de alguna manera, al encarnarse en estos cuerpos, pues las almas no quieren irse de donde están, porque a donde están no necesitan nada. Sin embargo, una vez que están encarnadas y que pueden sentir y tener todas estas experiencias materiales, las almas a veces quedan adormiladas, por así decirlo, dentro de estos cuerpos. Y estos cuerpos son los que nos exigen comida, nos exigen bebida, calor, amor, muchas cosas. Somos muy dependientes en realidad. Entonces, no tendría sentido para nosotros experimentar la plenitud sin antes haber conocido lo que son las dualidades. Esta dualidad entre el dolor, el placer, el amor, el odio, el miedo, porque no tendría ningún sentido. ¿Cómo lo podríamos comparar si nosotros somos todos y estamos unidos al Creador? Solamente a través de la limitancia. Entonces la maldad es la oportunidad para cada uno de nosotros, los seres humanos, de siempre poder elegir y tener esa opción, ese libre albedrío de decir, hago lo bueno, hago lo malo, hago lo bondadoso, hago la maldad. Entonces, es una forma, una manera de poder transitar en este mundo material y unir lo material y lo espiritual, para que nosotros como entes materiales podamos elevarnos espiritualmente. Entonces, una de las fallas que tiene la mayoría de los que, no quiero decir que los que son ateos o los que no creen en Dios, sino en general de todos los seres humanos, que piensan que no hay un más allá o que no existe algo más allá de todo, o que niegan que haya una inteligencia creadora, esa es una limitante pues que les va a impedir en su vida poder experimentar lo material y lo espiritual, estando en este mundo, estando vivos en este mundo al vivir. Y cuando nosotros vemos todas las cosas malas o malvadas que puede hacer el ser humano, se enfocan más y dicen, no, es que no puede existir un Dios que permita que haya tanta maldad. El estudiar Kabbalah nos ayuda a comprender todas estas cosas y a tener un conocimiento mucho más amplio y más centrado y poder entender que solamente es a través de la destrucción que se logra la creación. Entonces, si piensas que nada más vives, creces, te reproduces, mueres y que ya no hay nada más, que ya no tiene sentido nada más, estás todavía limitándote muchísimo más, porque estás pensando que esa maldad que es externa, que no es propia del ser humano, y que se le culpa al diablo, al Satán, a Lucifer o a como le quieras llamar, y que no tiene que ver contigo, estás cometiendo un grave error, porque en realidad toda esa maldad depende de nosotros, así como toda la bondad depende de nosotros también. Por lo tanto, en las religiones, en cualquier religión, o bueno, en la mayoría, nunca te van a decir un pastor, un cura, que Dios creó la maldad, ¿verdad? Pero pues Él creó todo, entonces todo lo bueno y todo lo malo es gracias a Él. Todo lo bondadoso y todo lo malvado es gracias a Él. Pero tiene un porqué, un sentido, un significado. Gracias al Creador que estamos como humanidad mucho más cerca de terminar con esta
¿cómo llamarlo? Por decir, ignorancia, de creer o pensar que la maldad es algo externo o que es netamente humano y que no se puede hacer nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Tiene que haber una manera de poco a poco, todos aquellos que buscamos saber más, entender más el por qué estamos aquí, cuál es nuestro motivo de ser, el motivo de la existencia. En realidad es ese, nada más es unir lo espiritual con lo material a través de un alma encarnada en un cuerpo material. Y cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver los árboles o los animales que son exterminados por los humanos, ¿no? O sea, ellos qué culpa tienen de sufrir, por así decirlo. Porque no se puede negar el sufrimiento. Este mundo es de sufrimiento. Este mundo es cruel. Es cruel con la vida que no se alinea a las reglas que existen. Anteriormente muchas civilizaciones entendían que tenía que haber un balance entre lo humano y la naturaleza. Entonces, la naturaleza es cruel con los humanos específicamente. Nosotros no podríamos realmente subsistir en un ambiente hostil. El ser humano ha tenido muchos avances en la sociedad, en lo tecnológico, en su pensamiento, y gracias a eso ha podido subsistir. Más sin embargo, eso no quita el hecho de que contaminemos, acabemos o exterminemos especies, etc. Pero eso es el avance científico y tecnológico también hace que nos separemos de lo espiritual, porque generalmente todas las personas de ciencia o que están muy vinculadas a lo que es la tecnología niegan el que exista un Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dicen, no, ¿cómo va a haber un Dios que permita esas cosas malvadas? Bueno, entonces el punto es unir esas dos corrientes y hacernos entender que el reto es unir lo material y lo espiritual. Pero es algo complicado porque cuando tú le dices a una de esas personas que Dios, pues sí, tiene que existir una mente creadora, piensan en un Dios que es antropomorfo, ¿no? Que parece un gigante barbón enorme que juega con los seres humanos. Pero en realidad al estar pensando en eso, estás pensando o estás vinculándolo con el hecho de cómo nosotros vemos o cómo nosotros nos comportamos en esta realidad. Los seres humanos somos buenos, somos malos, somos bondadosos y somos malvados. Siempre. No hay ser humano que se salve de eso. No se trata de aquí de ser un santo ni que nos cataloguen como súper buenas personas. No, simplemente se trata de ser humanos. Pero en un conjunto, en una unión entre lo que es lo espiritual y lo material. Porque haciendo eso, nosotros vamos a dar cuenta que no tiene ningún sentido cometer fraude, cometer infidelidades, mentir, asesinar, todas esas cosas negativas. No tiene sentido porque al final de cuentas nosotros nos estamos perjudicando porque como ya existen leyes, no voy a decir que de la naturaleza, pero son leyes que son espirituales y que aplican a nosotros en este mundo material. Nosotros al hacer un daño nos lo estamos infligiendo también a nosotros a futuro, porque hay una ley kármica y nos va a llegar la factura de todos los actos y todas las cosas que nosotros hacemos, decimos o dejamos de hacer. Cuando nosotros perjudicamos de alguna manera a cualquier otra persona, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Inclusive cuando nosotros mismos nos queremos autocastigar, autoinfligir algún daño, pues también estamos estamos quebrantando una de esas leyes, ¿verdad? Como todos estamos unidos al final,
tanto las bacterias o microbios como las estrellas y las galaxias, todos estamos unidos en una misma sintonía. Sin embargo, nuestra capacidad de pensamiento no nos da para entender esas cosas. Es decir, bueno, ¿y yo qué afecto al Sol o a las estrellas o a los planetas o ellos cómo me afectan a mí? Pues sí, sí nos afectan, nos afectamos mutuamente, pero el ser humano tiene la capacidad tiene un poder muy enorme por el simple y solo hecho de tener un alma y que esa alma viene del Creador. Por lo tanto, somos dioses encarnados, pero esto no es para sentirnos dioses, sino completamente es lo contrario. Si Dios quiere autolimitarse en este universo material, el fin es de que entendamos eso y de que podamos entender que todas las cosas grandiosas que podemos hacer y que todavía nos falta por hacer. Esa es la verdadera meta de poder entender eso. Y no habría necesidad de lastimarnos, ni de humillar, ni de robar, ni de mentir. Viviríamos la vida de una manera más sencilla, más placentera, sin sufrimiento. El dolor es inevitable. El dolor no se puede evitar en esta vida material. El sufrimiento es opcional. Entonces, ese sufrimiento nosotros lo podemos erradicar de nuestras vidas. Y en un conjunto, como seres humanos, lo vamos a erradicar. Más pronto de lo que pensamos. Aunque las cosas parezcan que van de mal en peor, acuérdense, después de una gran tormenta viene la calma. Y el ser humano ha vivido esa tormenta, esa maldad por milenios y está a punto de erradicarse por completo. Estas son, no es que sea una creencia, para mí es un hecho porque así va a ser, porque tiene que llegar a cierto grado de evolución el ser humano y no me refiero de evolución tecnológica sino de evolución espiritual, en el cual ya no vayamos a poder negar, o sea, la misma ciencia, la misma tecnología va a llegar a esa conclusión. Por lo tanto, los seres humanos ya no vamos a poder tener pretextos, tanto los que son ateos, tanto los que son muy religiosos o fanáticos, y se van a dar cuenta que no tiene sentido ni ser un ateo, ni ser un fanático religioso, ni creer que toda la ciencia lo puede, sino se van a dar cuenta que todos somos lo mismo y que todos estamos vinculados y que por lo tanto, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo o por qué nos estamos dejando manipular por otras personas que están en un nivel muy superior y que son pues sumamente malvadas obviamente? Y esos cuantos pocos que tienen, o sea, en comparación a toda la humanidad, pues son muy pocos. Y vamos a entender que no tenemos por qué seguir jugando ese juego. Entonces, en pocas palabras, la maldad la podemos erradicar nosotros mismos, empezando por nuestra vida. Es así de sencillo, es así de simple, no es complejo. Simplemente vive tu vida, no dañes al prójimo, trata al prójimo como quieres que te traten. No tienes que ir a ninguna iglesia, a ningún templo, reverenciar a ningún dios. Y no tienes por qué idolatrar al dinero, ni a la inteligencia, ni a tu posición social o jerárquica en ningún nivel de tu propia vida personal. Lo que tienes que entender es trata al prójimo como quieres que te traten. Vive de una manera sencilla. Eso no significa que si estás en posibilidades de tener lujos en tu vida, pues hazlo. Solamente no desperdicies. Pero también ayuda a tu prójimo. Ayuda a tu prójimo porque te estás ayudando a ti. Todo puede empezar desde una manera tal vez un poco egoísta. Mucha gente puede empezar a entender esto de la espiritualidad y se acercan por un afán egoísta, porque quieren sentirse mejor, porque quieren entender, porque quieren saber cuál es su propósito, para qué están aquí, etcétera. Pero una vez que empiezas a entenderlo y empiezas a practicar esas cosas que vas aprendiendo,
llegas a la conclusión de que ahora lo haces por placer, ahora ayudas o tratas de ayudar de la manera que tú puedas, y también es cuando tú quieres, porque no es, repito, aquí no se trata de que quieras ser un santo y que todos los demás volteen a verte y digan, ah, mira qué buena persona es este vecino, este amigo. No, no se trata de eso, porque pues ahí estás cometiendo, ahí sí es como cometer un gran pecado, ¿no? O sea, es como aquellos que van a sus templos o sus iglesias y quieren que les aplaudan porque son muy buenos cristianos o muy buenos devotos en su religión. Pues eso es hipocresía, ¿verdad? Porque cuando realmente se les presenta la oportunidad de ayudar al prójimo, dan migajas o se hacen los sordos o los desentendidos o dicen, no, pues hay que le batalle, hay que ver cómo se las arregla, ¿no? Y ese es un gran error, porque ahí lo que están haciendo es, en vez de que allanen su camino, de que sea más plano su caminar en la vida, la empiezan a tornar difícil. Hay personas que tienen mucho dinero, pero empiezan a suceder muchas cosas en su vida y no se dan cuenta que es por su avaricia, por su codicia, porque prefieren hacer negocios abusando de otros, estafando a otros, y no entienden que cuando alguien en su familia muy querido, un hijo, un padre, una madre, su esposo, la esposa, etcétera, les llega una enfermedad o les pasa algo muy feo y dicen, pero ¿por qué? Y yo dono a la iglesia o le doy a la caridad o me preocupo por los pobres. No, es que no se trata de eso. O sea, las cosas que vayas a hacer, hazlas y nadie se tiene que enterar. Quizás ni siquiera la misma persona a la que le estás ayudando se tiene que enterar, dependiendo de la situación. No tienes que tener tu celular o estar esperando que las personas a tu alrededor te digan, ay, mira qué bueno es y que no sé qué. Eso es hipocresía. Eso no se puede llamar de otra cosa más que hipocresía y vanidad. Entonces, no importa que tú seas pobre o que tú seas rico. Lo que importa es cómo ayudas a tu prójimo. En cualquier oportunidad que tú tengas, por muy tonta que se vea. Pero si tú puedes ayudar, ayuda. Puedes empezar, vuelvo a repetir, desde el punto de vista del egoísmo, ¿no? ¿Quieres cambiar o mejorar algo en tu vida? Bueno, empieza a ayudar a otros. Y luego te vas a ir dando cuenta conforme estás ayudando y ayudando y ayudando de la manera que tú puedas hacerlo. Puede ser con dinero, puede ser con cosas materiales, puede ser con tu tiempo. De la manera en que tú lo puedes hacer. Tú sabrás de qué manera puedes ayudar a tu prójimo. A lo mejor está en una situación en la que tú estás tal vez digamos, limitado económicamente y te encuentras a alguien igual y dices, bueno, ¿yo cómo le puedo ayudar en eso que está ocupando de una operación, por decirlo, ¿no? Una enfermedad muy grave. Ah, bueno, pero a lo mejor tú conoces a alguien que le pueda proporcionar medicamentos o una cita con un doctor o que lo traten en un hospital. Hay muchísimas maneras en las que tú puedes ayudar a alguien. Y si no encuentras, si tú no tienes ni los contactos ni las maneras económicas o materiales de poder ayudarlo, hay un camino muy poderoso en el que nadie puede decir que no lo puede hacer. Esa herramienta o ese camino es la oración. Orar por tu prójimo. Orar tú en tu soledad, a solas, y comunicarte con el Creador. Pon el nombre que tú quieras según la religión a la que pertenezcas. O si no tienes ninguna religión, no tienes por qué ni siquiera decir que hay un Creador. Puedes ser un ateo, no importa. Pero sentarte un momento a solas, a meditar sobre esa persona y decir, ¿sabes qué? Yo deseo que esta persona encuentre la solución a su problema, a su conflicto, a su enfermedad, a su carencia. Yo lo deseo con todo mi corazón. Deseo que se le muestren los medios o que en su camino, en su vida, se le muestre la solución a sus problemas de la mejor manera posible y que lo pueda superar. Esa es una oración. Ese buen deseo
que tú tienes que hacer a solas, dedicándole unos minutos en la soledad de tu oficina, de tu recámara, de tu casa, en donde puedes estar tú solo, en silencio, deseando algo, hablándolo, expresándolo. Eso es más que suficiente. Esa es oración. Por oración no me estoy refiriendo a plegarias, ni a rezos, ni a cánticos, ni nada de eso. Me estoy refiriendo a esa conexión que tú quieras hacer, ya sea con el Creador, si crees en Él, o directamente decir, sabes que yo deseo que esta persona que está pasando por tal situación, llegue la solución a su problema, a su conflicto, y lo deseo de todo corazón, pero tienes que desearlo, porque la intención es lo que cuenta. Entonces, ¿cómo acabas con la maldad? ¿Cómo mejoras tu vida? A través de eso, de desearle el bien al prójimo y de hacer lo que más puedas al prójimo, a los que están a tu alrededor. No solamente a tus familiares y a tus amigos, sino a gente que no conozcas. Entonces, la maldad la podemos erradicar de nuestra vida y la vamos a ir erradicando de nuestro alrededor conforme las demás personas se den cuenta de esto. No tiene sentido que tu prójimo le esté pasando mal, porque van a suceder cosas pues malvadas, ¿verdad? Van a suceder cosas malas. Tu prójimo va a empezar a robar, o va a empezar a delinquir, o va a empezar a hacer cosas, o simplemente su sufrimiento es una energía que se va esparciendo y que es muy poderosa. O sea, ya hablando de toda la humanidad, pues todo el sufrimiento es algo muy poderoso. Es una energía muy poderosa. Más sin embargo, es más poderosa la bondad. Por lo tanto, el amor. Por lo tanto, no nos conviene que nuestro prójimo esté mal. Es así de simple. No nos conviene. Y puedes irte a la historia y ver todos los eventos que hayan sucedido en tu país, no importa de dónde seas. Y cuando la gente la pasa muy mal, suceden cosas todavía peores. Por lo tanto, a nadie en el mundo nos conviene que le vaya mal a nuestro prójimo. Es así de simple. ¿Y por qué? Bueno, por las reglas kármicas espirituales que ya existen. Y aparte porque así se vive en este mundo, es una dualidad. Es una dualidad, pero podemos mantener a raya a la maldad. No se va a erradicar hasta el momento que tenga que erradicarse, pero mientras tanto podemos mantenerla a raya. Mantén a la maldad a raya, lejos de tu vida. Y repito, el dolor no se puede evadir, el sufrimiento sí, es opcional. El sufrimiento tú puedes sufrir porque tú quieres. El dolor, pues lo vas a sentir cuando ocurra la pérdida de algún familiar, cuando ocurra alguna desgracia, por así decirlo. Más sin embargo, el sufrimiento sí es opcional. Estas cosas no es que sucedan milagrosamente, son cosas que a diario tenemos que estar haciendo, y cada vez que nosotros en nuestra día a día tengamos la opción de elegir entre hacer esto indebido o hacer esto que está correcto, pues trata de elegir siempre lo correcto. O sea, ten en cuenta una sola cosa, tú estás siendo tu propio verdugo, ¿verdad? Tú estás creando caos en tu vida, tú estás creando esa maldad, tú estás creando ese sufrimiento, tú vas a crear ese posible dolor, etc. Por lo tanto, elige siempre no crear lo malo para ti. Es así de sencillo. Y ese es el motivo por el cual existe la maldad. Ya que existe la maldad y la bondad. Y elige siempre la bondad. O sea, esto tampoco significa que seas un tonto, ¿verdad? Que te dejes manipular por los demás ni nada, ¿no? Cuando tú veas que hay una persona muy negativa o muy tóxica en tu vida, apártala, aléjate de ella. Si no lo haces, entonces es tu responsabilidad. No puedes culpar a nadie más, no puedes culpar a esa persona por cómo es. O sea, deja de echarle la culpa a los demás, no importa si los otros son malvados o son tóxicos, tú no lo hagas. Y cuando veas una injusticia,
alza la voz. Siempre opta por la justicia y la bondad, todo el tiempo. Es así de simple y de sencillo. Cuando las cosas van más allá de tus posibilidades y realmente tú no puedes hacer nada, entonces toma la oración. Toma ese camino, la oración. Ora por aquellos que están sufriendo, padeciendo. Pero todo lo que tú puedas hacer a tu alcance, hazlo. No te quedes callado. Porque si tú te quedas callado y pudiste alzar la voz o hacer algo al respecto y no lo hiciste, estás siendo cómplice de esa injusticia. Los dejo con esa reflexión y espero que les ayude y que les sirva en su día a día. Por cierto, hoy 12 de julio es mi cumpleaños y quise hacer esta pequeña charla para todos ustedes y hoy estoy muy contento, muy feliz, muy agradecido con el Creador por la familia que me ha dado, por mi esposa, por mis hijos, por mi madre que hoy llega de viaje y les quiero compartir esta alegría y que ustedes en su día a día mejoren, prosperen en todos los aspectos y que puedan unir lo espiritual y lo material en su vida diaria y que puedan, si no erradicar a la maldad, por lo menos mantenerla muy a raya en su vida. Les deseo lo mejor. Shalom, shalom.